Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 658 llegó. ¿Cómo está Longjin? Habiendo sido alertado sobre la situación, Su Ping permaneció sereno. Señor Su, ¿sabes sobre la ciudad base de Longjin? Venerable Deblade dijo de inmediato. La ciudad base ha caído en manos del enemigo. Una oleada de bestias vino de las cuevas profundas, vinieron preparados. Ya hemos detectado 40 o 50 reyes bestias. Qin Duan escuchó eso. Entrecerró los ojos con miedo. 40 o 50 reyes bestias. Incluso podía imaginar cómo esos reyes bestias con forma de montaña estaban causando estragos en la ciudad base de Longjin. Sería difícil para algunas ciudades base lidiar con docenas de bestias de 9º rango, y mucho menos con docenas de reyes de bestias. Discutimos la situación. Estamos planeando atrapar a los reyes bestias en la ciudad base de Longjin y usar la formación de asalto existente para contenerlos. Es posible que no podamos matarlos a todos, pero al menos tendremos la oportunidad de empujarlos de regreso a las cuevas profundas. De lo contrario, esos reyes de las bestias podrían salir y fusionarse con otras bestias salvajes. Eso podría ser perjudicial para las ciudades base que aún se están reubicando. Venerable Deblade le pidió un favor a Su Ping. Señor Su, sé lo que puedes hacer. Un legendario guerrero mascota de batalla en Ocean State como yo no puede ni siquiera compararse contigo. ¿Podrías venir aquí y echar una mano? Sé que la torre los ha maltratado con el arreglo de la línea de defensa, pero el público en general es inocente. Y... sí. Estaré allí, dijo Su Ping antes de que Venerable Deblade pudiera terminar. Podía sentir lo arrepentido y avergonzado que estaba este último. Siendo un amigo, ayudaría y facilitaría las cosas para Venerable Deblade. Cuidarse. Aguanta, estaré allí, repitió Su Ping. Señor Su. Venerable Deblade había pensado que persuadir a Su Ping sería una tarea difícil, pero ya había aceptado antes de llegar a la parte de la mendicidad. Venerable Deblade se mordió los dientes y apretó los puños. El nuevo guerrero legendario miró a lo lejos. La gente gritaba y las bestias rugían. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se apresuraban aquí y allá. Venerable Deblade estaba lleno de sentimientos complejos. No sabía por qué la torre estaba actuando con Su Ping con tanta hostilidad. No podían dejar de lado sus prejuicios incluso en este momento. Por otro lado, Su Ping era el hombre más grande. Venerable Deblade respiró hondo y sacudió esas ideas. Él estaba decidido. Abandonaría la torre una vez que todo terminara. Esa no era la torre de la que deseaba formar parte. ¿Vas? Qin Duan le preguntó a Su Ping. Él estaba preocupado. Su Ping era la piedra angular de la ciudad base. Qin Duan estaba en el rango legendario pero conocía los límites de sus habilidades. Había adquirido a sus reyes bestias a través de Su Ping. Él creía que las mascotas de batalla de este último solo serían más poderosas. Además, Su Ping había expulsado a criaturas como el Rey Celestial del otro mundo. Ni siquiera podía decir cuán fuerte se había vuelto Su Ping. Y, sin embargo, había una cosa que sí sabía. No podía proteger la ciudad base solo si Su Ping se iba. Esta vez, el golpe de la bestia definitivamente no fue común. Un golpe con 7 u 8 reyes bestias habría llamado la atención de todo el mundo en el pasado. Sin embargo, huelgas de tal gravedad fueron habituales en los últimos días. Muchas ciudades bajas habían caído ante tales golpes de bestias. Mucha gente, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, habían perdido la vida a manos de las fieras. No estaré allí por mucho tiempo. No te preocupes, Su Ping consoló a Qin Duan. Pensó por un momento e invocó al perro del dragón oscuro. Esta mascota siempre actuaría como un niño cuando estuviera cerca de Su Ping. Aún así, se había convertido en una mascota de batalla feroz después de haber pasado por innumerables rondas de muertes. Incluso Qin Duan se sintió estresado con el perro del dragón oscuro. Dejaré mi mascota de batalla aquí. Llámame si pasa algo y vuelvo enseguida. El perro te ayudará mientras tanto, dijo Su Ping. Qin Duan miró a la mascota de batalla. Era una especie de mezcla entre un lobo y un perro con cola y escamas de dragón. Era como un veterano que había sobrevivido a feroces batallas. Estás dejando a tu mascota de batalla aquí. ¿No sería demasiado peligroso para ti ir allí así? Qin Duan estaba preocupado. Nunca se debe subestimar un grupo formado por docenas de reyes bestias. Si esos reyes bestias fueran inteligentes, podrían trabajar juntos. Eso podría ser aún más destructivo. Está bien. Tengo otros amigos, dijo Su Ping.
Le dio unas palmaditas en la cabeza al perro del dragón oscuro y le dijo qué hacer. El sabueso del dragón oscuro ladró con tristeza. Suping dijo de mal humor. Quédate aquí y protege mi casa. No holgazanees en el trabajo. No te gustará lo que te haría si la ciudad fuera violada. Anuncios de Put Future. El sabueso del dragón oscuro ladró. Sin perder tiempo, Suping convocó al dragón infernal, saltó sobre uno de sus hombros y se fue volando. Ciudad base de Longjing. Rugido. Rugido. Los rugidos de la bestia resonaron y las llamas de la guerra estaban furiosas. Toda la ciudad base había caído. Los edificios residenciales y los rascacielos emblemáticos se derrumbaron durante las batallas. La ciudad base había quedado reducida a un montón de escombros. Los reyes bestias estaban causando daños por todas partes. Algunos de ellos levantarían edificios de más de 20 pisos de altura y se los arrojarían a los guerreros mascotas de batalla. El edificio se rompería, revelando las barras de refuerzo de soporte. El suelo tembló y las alcantarillas quedaron expuestas. Muchas fieras viajaban por las alcantarillas. Algunos cadáveres colgaban de las bocas de las fieras. Sus brazos se balanceaban adelante y atrás. Vamos. Apurarse. Usa la pared de hierro para detenerlos. ¿Tenemos refuerzos? Hombres abajo. Los guerreros mascotas de batalla estaban arriesgando sus vidas. Algunos de ellos habían perdido sus extremidades y otros habían sido aplastados de la cintura para abajo. Los guerreros mascota de batalla fuertemente mutilados fueron arrastrados fuera del campo de batalla. Algunas mascotas de duelo también cayeron, formando charcos de sangre. Las bestias salvajes se acercaron y pisotearon las cabezas de las mascotas de batalla antes de que pudieran ser tratadas. Los guerreros de las mascotas de duelo sintieron que les dolía el corazón al ver morir a sus mascotas de duelo. Sacrificio. Sangre. Carcajadas. Rodeados por los disparos y los gritos de miseria, algunas de las mascotas guerreras de voluntad más débil estaban temblando, mientras que algunas de las mascotas guerreras más valientes sintieron que su sangre fluía. Este último haría todo lo posible para matar a tantas bestias salvajes como pudiera. Maldita sea. Hay demasiados de ellos. Señor Nie, deberíamos irnos. Aquí estamos perdiendo terreno. Varios guerreros mascota de batalla legendarios flotaban en el cielo con Lord Nie colocado en el medio. Habían estado buscando reyes bestias para matar. Esas criaturas no eran estúpidas. Algunos de ellos, reyes de las bestias, se habían emocionado demasiado al principio y se habían alejado de la manada, terminando muriendo. Los reyes bestias sobrevivientes hicieron lo inteligente y se mantuvieron juntos. Se había vuelto difícil para los legendarios guerreros mascotas de batalla resistir grupos de reyes bestias que lanzaban ataques coordinados. Cada guerrero mascota de batalla legendario tenía de 3 a 5 reyes bestias. Pero sus mascotas eran mucho más débiles en comparación con los reyes bestias de las cuevas profundas, incluso cuando estaban en el mismo rango. Esos reyes de las bestias salvajes lucharían como locos. Por otro lado, las mascotas de batalla del rey bestia habían sido capturadas fuera o dentro de las cuevas profundas. Para este último, los guerreros tendrían que pedirles a sus amigos que les encontraran a los reyes bestias en las cuevas profundas. De cualquier manera, los reyes de las bestias domesticadas se habían quedado con ellos durante demasiado tiempo y habían perdido algo de ventaja después de vivir en terciopelo. Esos legendarios guerreros de mascotas de batalla solo practicaban con sus mascotas de manera que no infligieran ningún daño sustancial. Sus mascotas de batalla nunca habían arriesgado sus vidas. Después de todo, esos legendarios guerreros de mascotas de batalla en su mayoría elegirían escapar cada vez que se encontraran con un peligro real. Regresarían a la torre y luego ganarían recurriendo a los números. ¿Por qué arriesgarían sus propias vidas? Después de todo, lastimarse o lastimar a sus mascotas de batalla les costaría una fortuna en facturas médicas. Su vida se arruinaría si tuvieran mala suerte y sufrieran heridas con posibles secuelas. Todos moriríamos aquí y aún seríamos incapaces de detenerlos. Esas malditas bestias. Vienen aún más reyes de las bestias salvajes. Esto no tiene fin. Creo que deberíamos dejar este lugar. Podemos volver y acabar con ellos uno por uno después de que las bestias salvajes y los reyes de las bestias comiencen a abandonar la ciudad base. Es demasiado difícil para nosotros en este momento. Los legendarios guerreros mascotas de batalla dijeron con ansiedad. Algunas de sus mascotas de batalla habían resultado heridas. No estaban contentos con eso. Por un lado, tratar las lesiones de sus mascotas sería costoso. Por otro lado, entrenar a esas mascotas rey bestia fue difícil.
Después de todo, apenas había 3 entrenadores del Espíritu Santo en todo el mundo. Entrenar reyes bestias era imposible para los mejores entrenadores de 9º rango. Serían amenazados por los reyes bestias en su lugar. Los tranquilizantes utilizados para someter a las bestias de 9º rango serían ineficaces en los reyes de las bestias. Señor Nie, no podemos irnos. Uno de los legendarios guerreros de mascotas de batalla se armó de valor y sugirió lo contrario. Esos reyes de las bestias tienen un plan. Salieron tan de repente que ninguna de las alarmas saltó. Fue una emboscada. Los reyes de las bestias todavía estaban trabajando juntos, incluso fuera de la ciudad base de Longjing. Tenían un líder y una agenda. Venerable la espada, ¿qué estás sugiriendo? ¿Quieres que nos maten aquí para que las bestias salvajes puedan ir a otras ciudades base? Nuestras vidas son preciosas. Tenemos que vivir para salvar a más personas. Él tiene razón. Acabas de alcanzar el rango legendario. No te culpamos por no ver el panorama completo todavía. Los otros legendarios guerreros mascotas de batalla estaban furiosos. ¿Quedarse hasta el final? Lo harían si pudieran. Después de todo, se sumaría a su honor si tuvieran éxito. Más tarde podrían decir que habían terminado su trabajo. Pero a juzgar por la situación actual, habían decidido que el sacrificio era demasiado pesado. El anciano de cabello gris gritó: «Cállate». Los demás dejaron de hablar. Lord Nie, podemos pedir refuerzos y podemos tomar prestados algunos legendarios guerreros de batalla de otras ciudades base. No podemos renunciar a este lugar. Subrayó Venerable la cuchilla. Si renunciaban a este lugar, dejarían atrás una gran brecha en su línea de defensa. Las otras ciudades base caerían bajo los cascos de las bestias salvajes. Ríndete una vez y ellos se rendirían 2 veces. Anuncios de Put Future. Para entonces, no solo la ciudad base de Longjing estaría condenada, sino toda la línea de defensa Xinjin. Tal vez esos legendarios guerreros mascota de batalla podrían ayudar a reubicar 1 o 2 ciudades base, mientras que las bestias salvajes se concentraron en la línea de defensa Xinjin, pero, ¿qué pasa con las otras ciudades base? La población superaba los 1000 millones. ¿De qué estás hablando? ¿Pedir ayuda prestada de otras líneas de defensa? ¿Sabes lo pocos que somos? ¿Y si las otras líneas de defensa estuvieran en crisis porque vinieron a ayudarnos? Gritó un legendario guerrero mascota de batalla con cabello dorado y ojos verdes. Era un legendario guerrero mascota de batalla de otro continente que había sido asignado a ese lugar. Bien. Las bajas aumentarían si ponemos en peligro las otras líneas de defensa debido a esta ciudad base. Los otros guerreros mascota de batalla legendarios no estaban de acuerdo con Venerable Deblade y no les agradaba. Venerable Deblade era el más débil de todos. Acababa de alcanzar el rango legendario y solo tenía un rey bestia. Ellos, por otro lado, tenían varios reyes bestias cada uno. Aunque todos estaban en Ocean State, eran mucho mejores que Venerable Deblade. Rugido. El suelo tembló de repente. Un rey bestia que parecía un mamut corrió y aplastó a otro rey bestia. Tan pronto como el segundo rey de las bestias cayó al suelo, muchas púas brotaron de la superficie y las enredaderas enredaron al rey de las bestias. Los picos habían hecho sangrar al rey de las bestias. Lord Nie se puso pálido. El rey bestia era su mascota de batalla. Era un rey de las bestias en el Ocean State. Sin embargo, había sido gravemente herido. Retiro. Lord Nie exprimió la palabra de su boca. Él no quería irse. Preferiría quedarse si pudiera. Retirarse significaría que su trabajo había fallado, y la torre había expresado que tenía que quedarse y proteger la ciudad base sin importar nada. Y, sin embargo, no pudo. Prefería volver a enfrentar el castigo. Creía que sus líderes no se comportarían demasiado estrictamente con él, dada la situación. Señor Nie. Venerable Deblade estaba perdiendo la paciencia. Si nos vamos. Deja de hablar. Puedes quedarte y cubrir nuestro retiro. No le des a las bestias salvajes la oportunidad de ir tras nosotros. Lord Nie miró fríamente a Venerable Deblade. Venerable Deblade se quedó sin color. Estaba enojado y aturdido. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Lo estamos perdiendo. Algunos guerreros de mascotas de batalla estaban gritando y llorando. Solo les quedaba una docena de mascotas de batalla y cada una estaba actualmente herida. Podrían caer en cualquier momento. Algunas mascotas de batalla eran tan débiles que apenas podían levantar las patas. Aún así, de pie detrás de ellos estaban sus maestros y sus maestros habían dado la orden. Tenían miedo pero no podían dar un paso atrás. Algunas mascotas de batalla temblaban ante la perspectiva de la muerte. Rugido.
Detrás de esas mascotas había docenas de mascotas guerreras, que a su vez estaban dirigidas por una mascota guerrera titulada. Se habían quedado como un intento de detener a las fieras. De repente, una gran sombra se proyectó sobre la multitud. Un rey bestia. Los guerreros mascotas de batalla no podían creer que un rey bestia viniera por ellos. Desesperación. La presencia del rey de las bestias los había sumido en la desesperación. El guerrero mascota de batalla titulado volvió a sus sentidos. Se había dado cuenta de que un grupo de legendarios guerreros mascotas de batalla se alejaba volando de ellos. ¿Iban a apoyar a otros lugares? Pero esos legendarios guerreros mascotas de batalla los ignoraron. El líder se sintió desesperanzado. No podían luchar contra un rey bestia. ¿Correr? No hay a dónde correr. Rugido. Cierto órgano dentro del rey bestia fue estimulado cuando profirió un grito. Nadie podía ver la boca del rey de las bestias, pero algo como una mano se estrelló contra la multitud de guerreros mascotas de batalla. La luz había sido borrada. Se perdió toda esperanza. Sin embargo, de repente escucharon un ruido estridente proveniente de la distancia. Auge. La mano se congeló como si algo la hubiera detenido. La mano entonces comenzó a hincharse, y luego explotó. La sangre llovió. De pie frente a la mano había un hombre joven. Su puño era dorado y sus ojos fríos. Aplastó esa mano con un puñetazo. Capítulo 659 Mata. Los guerreros de mascotas de batalla nunca olvidarían eso. Impactante. El joven que estaba de pie en medio del polvo que se asentaba era como un dios. Después de un momento de silencio, todos escucharon un agudo grito de dolor en el campo de batalla. Las otras extremidades del rey bestia sostenían el brazo destrozado y el rey bestia estaba llorando. Estaba convocando a los otros reyes bestias cercanos. ¡Zum! Ese grito fue tan fuerte que muchos guerreros de mascotas de batalla en otros lugares lo habían notado. ¿Eh? Venerable de Blade, que se dirigía a ayudar al grupo de guerreros mascotas de batalla, se detuvo de repente. Miró la espalda del hombre. Ese hombre parece familiar, está aquí. Venerable de Blade sintió una oleada de calor. Apretó los puños y se mordió los dientes. Rugido. El rey bestia con el brazo discapacitado rugió a Supin para intimidarlo. Este maldito humano. El rey de las bestias se sintió amenazado por Supin, pero no estaba solo. Tenía amigos. Cuando el rey de las bestias terminó su rugido, se escuchó el rugido lleno de ira de un dragón detrás de Supin, fuera de la ciudad base. El cielo se puso rojo. Se acercaba una bola de fuego. Las llamas retorcían el aire. La criatura volaba más rápido que la velocidad del sonido. Ese era un dragón rodeado de llamas. A pesar de que solo tenía decenas de metros de altura, mucho más pequeño que esos reyes bestias, el dragón era más intimidante que ellos. El rugido de ese dragón era mucho más fuerte que el rugido del rey de las bestias. La mascota de la bestia no podía aceptar el hecho de que un animal salvaje estaba gritando a Supin. El rey bestia que se enfrentaba a Supin retrocedió cuando el dragón se acercó. El rugido del dragón incluso hizo temblar al rey de las bestias. ¿Otra bestia? No, creo que es la mascota de batalla de alguien. Ningún rey bestia debería venir de ese lado. Los guerreros mascotas de batalla quedaron atónitos por el rugido del dragón. A pesar de que el dragón no los perseguía, todavía sentían que se les helaba la sangre. Sentían que el dragón podía destrozarlos en cualquier momento. Supin le dijo al dragón infernal que matara al rey de las bestias de inmediato. Como el tiempo apremiaba, Supin se había teletransportado momentos antes. Ese rey de las bestias estaba simplemente en el estado del océano. No era un oponente digno para él. Sintiendo la intención asesina de Supin, el dragón infernal gritó al cielo y las llamas se elevaron aún más. En un instante, el dragón se convirtió en la criatura más deslumbrante. La mascota de la bestia abrió la boca y exhaló una columna de fuego. Auge. La columna de fuego alcanzó al rey bestia a través de la distancia. El rey de las bestias levantó rápidamente muchos muros de piedra. Esa era una habilidad de rango legendario. Cristal Iron. Algunas de las áreas prohibidas en las ciudades base de clase A estaban protegidas con Cristal Iron. Usar bombas para abrir las paredes de Cristal Iron fue inútil, incluso después de hacerlo durante una hora entera. Sin embargo, las muchas paredes de Cristal Iron se derrumbaron, incapaces de resistir la columna de fuego. El fuego derritió el Cristal Iron y aterrizó sobre el rey bestia como un puño de fuego. Volaban volutas de humo. El fuego quemó un agujero a través del cuerpo del rey bestia, revelando huesos blancos. La alta temperatura había quemado la carne y la sangre del rey bestia estaba hirviendo.
Al escuchar ese grito de dolor, los guerreros mascotas de batalla quedaron atónitos y emocionados. Era una habilidad poderosa. Ese rey de las bestias estaba abrumado. Rugido. Rugido. 3 reyes bestias gruñeron desde la distancia. El suelo tembló cuando los 3 gigantes corrieron en ayuda del rey de las bestias herido. Miraron a Inferno Dragón con una mezcla de odio y miedo. El dragón infernal se sintió diferente. Sintieron que el rango del dragón no era tan alto como el de ellos, pero la presencia del dragón hablaba de terror. No otra vez. Esos reyes bestias de hecho están trabajando juntos. Maldita sea. Muchos guerreros de mascotas de batalla palidecieron al presenciar tal espectáculo. Anuncios de Put Future. Habrían tenido una oportunidad si esos reyes bestias estuvieran peleando por separado, porque eran humanos y podían cooperar. Sin embargo, el hecho era que esos reyes bestias no estaban en un estado de desunión. El lado humano había perdido todas sus ventajas. Señor. Su venerable Deblade se acercó a Supin. Expresó su agradecimiento. Gracias, señor Su. Venerable Deblade todavía estaba luchando con sentimientos complejos. Se volvió hacia los 3 reyes de las bestias y dijo con determinación. Hagamos esto juntos. Supin se negó con calma. No tenemos que hacerlo. Y Venerable Deblade, que estaba listo para cargar, se detuvo repentinamente y miró a Supin con confusión. Al segundo siguiente, Venerable Deblade sintió algunas chispas de electricidad en el aire. Había un poder destructivo que venía detrás de él. Venerable Deblade sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Estaba empapado en sudor frío. Era como si el fuego fuera a derretirlo. Venerable Deblade se dio la vuelta con cautela. Escuchó el largo grito de un dragón. Era el dragón infernal. La bestia batió sus alas y liberó las llamas. Chispas de electricidad bailaban alrededor de sus alas y escamas. Una bola de fuego, además de un rayo, se estaba formando en la boca del dragón infernal. La energía de destrucción vino de la pelota. Rugido. El dragón infernal tiró la pelota. Esa bola de energía atravesó el vacío y voló hacia los reyes bestias. Mientras el dragón infernal todavía estaba preparando una habilidad, los reyes bestias ya habían sentido el peligro, por lo que levantaron la guardia. Los reyes bestias desataron algunas habilidades de defensa antes de que el dragón infernal tirara la bola de destrucción. Guardia del alma oscura. Protección del trueno. Presa de la tierra. Surgieron 3 habilidades de defensa de rango legendario de diferentes tipos. Resplandores de energía brillaban con resplandor detrás de los reyes bestias. Querían cortar el ataque del dragón infernal. Muchas cuchillas invisibles se acercaron al dragón infernal pero fueron destruidas antes de que pudieran dar en el blanco. Había una armadura de dragón invisible alrededor del dragón infernal. Era la habilidad innata del dragón infernal, una que podía asegurarse de que nada lo interrumpiera. Auge. Algunas masas de energía chocaron contra la bola de fuego y truenos. Fue como si una bomba nuclear hubiera sido detonada en el aire. La arena y las piedras volando. Sin embargo, nada podría bloquear la bola de destrucción del dragón infernal. Contra todos los obstáculos, la bola de destrucción se estrelló contra las capas defensivas establecidas por los 3 reyes de las bestias. El suelo temblaba una vez más. Algunos autos destrozados que yacían junto a las ruinas fueron destrozados. Era una escena similar a un volcán en erupción. Muchos guerreros de mascotas de batalla que aún no habían alcanzado el rango titulado todavía estaban por ahí. El suelo tembloroso los aterrorizó. Pensaron que la ciudad base iba a estar patas arriba. Así era una batalla entre reyes bestias. Fue estremecedor. Un rey bestia, si se compromete, podría arrasar fácilmente una ciudad base. Sin mencionar que varios reyes de las bestias estaban atacando como si estuvieran en una pelea. Auge. Las 3 capas defensivas estaban rotas. Un hongo de humo se elevó al cielo y el ruido fue ensordecedor. Los reyes bestias estaban sangrando, lo que era una señal de sus graves heridas. Venerable Deblade se sobresaltó. Había visto a ese dragón cuando conoció a Supin por primera vez. El dragón estaba en el 7º rango en ese entonces. Pensó que el dragón era el perro guardián de Supin, más como un dragón guardián. Sin embargo, el dragón había crecido bastante rápido en cuestión de meses, y su fuerza de combate había alcanzado el estado del vacío. No es de extrañar que Supin estuviera dispuesto a vender esos reyes bestias que tenía. Comparado con los reyes bestias que vendió Supin, ese dragón era raro. Después de que todo se calmó, los otros guerreros mascotas de batalla finalmente se quedaron sin aliento. Un movimiento y los 4 reyes de las bestias habían sido heridos al mismo tiempo. ¿Qué es ese dragón?
Los guerreros mascotas de batalla recuperaron su moral. Una vez más pudieron ver la esperanza. Mátalos. Sigue a mi Lightning Orm Tiger y cuidemos la Sexta Avenida. Muchos guerreros de mascotas de batalla comenzaron a apuntar a las bestias salvajes perdidas cercanas. Muchas bestias salvajes habían perdido el coraje de luchar debido a la intimidante presencia del dragón infernal. Comenzaron a tomar desvíos, buscando un avance en otro lugar. Supin echó un vistazo y dijo: ¿cuántos guerreros legendarios de mascotas de batalla murieron? Preguntó con el ceño fruncido. 6. Venerable Deblade respondió con una mente pesada. 5 están heridos. Sus mascotas de batalla todavía están aquí. Esta huelga se volvió demasiado feroz. La ciudad habría sido violada si no fuera por ti. Anuncios de Put Future. Supin asintió. ¿No tienes un guerrero del estado del vacío? Venerable Deblade no parecía feliz. Sí. Lornie está a cargo del lugar. Está en el rango legendario del estado del vacío y la torre lo envió aquí para cuidar la línea de defensa Shinjin. ¿Dónde está el señor Nie? ¿Muerto? No. Venerable Deblade se sorprendió por la actitud audaz, pero las cosas que sucedieron momentos antes habían envalentonado a Venerable Deblade. Abandonaron este lugar. Decidieron irse. ¿Qué? Supin se sorprendió. Su rostro estaba nublado. Se había apresurado desde Longjiang para ayudar. Más tarde resultó que la gente a cargo había decidido retirarse. ¿Retiro? Con tantas bestias salvajes corriendo, retirarse solo provocaría más bajas. Le están dando la espalda a las fieras. Estaban cortejando a la muerte. ¿Dónde están? ¿Ya se fueron? Supin miró a su alrededor. El gran desorden que quedó después de la batalla hizo que fuera imposible detectar la presencia de cualquier mascota guerrera legendaria en el estado del vacío. Venerable Deblade también miró a su alrededor. Como no podía ver a Lornie, Venerable Deblade estaba seguro de que debieron empacar y marcharse. Estaba lívido de rabia. Dado que Supin estaba presente, y si Lornie se quedaba, ganar era una posibilidad. Pero Lornie se escapó. Iré a buscarlos. No podemos renunciar a esta ciudad base. Venerable Deblade se mordió los dientes. Sacó su teléfono. Bip, bip. La llamada terminó. Lo sentimos, el número que ha marcado no está en servicio. Supin curvó los labios. Qué divertido. No importa. Los encontraremos más tarde. Vamos a ayudar, dijo Supin. La presencia de incluso una mascota guerrera legendaria más podría disminuir en gran medida las bajas de las mascotas guerreras. Tuvo la oportunidad de salvar a miles con un movimiento más. El tiempo apremiaba. No era el momento de señalar con el dedo. Te dejaré este lugar a ti, dijo Supin. Abrió un remolino. Una energía espeluznante y fría rezumaba desde dentro. Era como si algunas criaturas horribles hubieran estado espiando afuera. Venerable Deblade sintió que se le helaba la sangre. Una criatura mundana salió del remolino. Era el pequeño esqueleto. Es hora de hacer algo de trabajo. Supin sonrió. Venerable Deblade abrió mucho los ojos y miró al pequeño esqueleto con incredulidad. Si no fuera por el hecho de que él estaba allí en persona, nunca habría creído que la sensación de muerte que había sentido era del pequeño esqueleto. Él le había enseñado al pequeño esqueleto una vez. Por el momento, creía que el pequeño esqueleto podría matarlo en cualquier momento. Eso fue lo que le dijeron sus instintos. El pequeño esqueleto miró a Venerable Deblade y luego miró hacia otro lado. Parecía que el pequeño esqueleto no recordaba bien a Venerable Deblade. El pequeño esqueleto se fusionó lentamente con Supin con una oleada de niebla oscura. Supin se convirtió en un demonio una vez que se fusionó con los huesos blancos de su cuerpo. Una energía poderosa surgió en él y los ojos de Supin brillaron. Salió corriendo. Estallido. Estallido. Podía cubrir decenas de miles de metros cada vez que se teletransportaba. Pronto había alcanzado a un rey bestia que estaba destruyendo algunos edificios. De pie frente al rey bestia había un grupo de guerreros mascotas de batalla. Su número era cercano a 100. Estaban tratando de establecer una defensa para detener al rey bestia. Ese grupo de guerreros mascotas de batalla sufriría grandes pérdidas con cada enfrentamiento. Algunos de ellos habían tosido sangre. Parecían incoloros. Rugido. Cuando el rey de las bestias estaba a punto de estrellarse contra el grupo de guerreros mascotas de batalla nuevamente, de repente, había llegado una figura. El tiempo se detuvo. Luego, ¡bam!, la figura desapareció. El rey bestia levantó sus cascos, pero antes de que el rey bestia pudiera pisotear a los guerreros mascotas de batalla, el rey bestia cayó al suelo. Luego le abrieron la cabeza. Auge.
La caída del gigante fue como el derrumbe de un rascacielos. Los edificios en ruinas de los alrededores se derrumbaron aún más. Los guerreros mascotas de batalla en el grupo estaban completamente aturdidos. ¿Qué? Capítulo 660 Muerte instantánea. Wash. Su Ping no se detuvo después de golpear a ese rey bestia hasta matarlo. Se apresuró a otro lugar donde un rey bestia estaba luchando contra 3 grupos de guerreros mascotas de batalla. La sensación de peligro estimuló al rey bestia. Rugió por instinto. Una capa de armadura oscura emergió y cubrió al rey bestia. Era la habilidad inherente del rey bestia. La armadura era bastante resistente, capaz de soportar ataques de dragones del mismo rango durante varios minutos. Los otros reyes bestias escucharon el grito de ayuda y miraron. Auge. Su Ping corrió más cerca, golpeando decididamente al rey bestia con toda su fuerza. La armadura oscura del rey de las bestias se derrumbó con un golpe. Sangre y carne brotaban de las grietas de la armadura. Aún así, Su Ping no se detuvo. Empujó su puño más adentro del rey bestia. Era como si una montaña hubiera caído sobre la espalda del rey bestia. El suelo tembló y el rey de las bestias fue empujado al suelo. Wash. Una flecha de viento gruesa se descargó hacia Su Ping desde la distancia. Estaba a punto de asestar otro puñetazo al rey de las bestias cuando sintió el ataque entrante. Se dio la vuelta en el acto y aterrizó el puñetazo en la flecha. Auge. El aire se onduló. La flecha luego se rompió en pedazos. Había sido disparado por una criatura de decenas de metros de largo con un par de alas de mariposa. El rey de las bestias estaba cubierto de extraños patrones oscuros. Sus garras eran horribles y tenía una boca similar a la de un cangrejo. Su Ping dejó atrás al rey bestia que acababa de matar a golpes. Llegó al rey de las bestias aladas con 2 teletransportaciones. Cortejar. El rey de las bestias aladas parecía capaz de anticipar el movimiento de Su Ping. El rey de las bestias generó una ola de una rara explosión sónica en Su Ping. Esa explosión sónica convirtió en polvo las barras de hormigón y acero. Su Ping no estaba en lo más mínimo preocupado. Se había fusionado con el pequeño esqueleto e incluso si no lo fuera, fácilmente podría haber soportado la explosión. ¡Hurra! Su Ping rugió. En el momento en que lo hizo, las nubes comenzaron a caer en el vacío detrás de él. Apareció un enorme esqueleto y rugió junto con Su Ping. El rugido de Su Ping dispersó la explosión sónica. El rey de las bestias aladas fue tomado por sorpresa. Comenzó a sangrar y su pecho se hundió. El rey de las bestias se derrumbó en el suelo de inmediato. Los guerreros mascotas de batalla quedaron atónitos en silencio. Anuncios de Put Future. Un rugido y un rey bestia cayó. ¿Quién es ese chico? Incluso Venerable Deblade se sorprendió. Siempre había sabido que Su Ping era poderoso y su corazonada era correcta sobre el joven. Aún así, lo que sucedió en ese momento le hizo darse cuenta de que había subestimado a Su Ping. Ni siquiera un legendario guerrero mascota de batalla en el estado del vacío podría haber hecho eso. Es decir, a menos que fuera un legendario guerrero mascota de batalla que se centrara en explosiones sónicas. Sí lo fue, pero claramente, ese no fue Su Ping. Ese tipo era un bicho raro. Después de que terminó el rugido, Su Ping miró al rey de las bestias aladas y lo cortó con una habilidad de espada que combinaba rayos y energía asura. Había integrado su comprensión de las reglas del rayo con el Sincuter. La criatura ni siquiera pudo defenderse. El corte aterrizó en su cabeza, aplastándolo por completo. Ni siquiera hubo signos de respiración después. Su Ping se dio la vuelta y fue a otro lugar. Vio muchas bestias salvajes de 9º rango que conducían a otras bestias más débiles. Estaban luchando contra guerreros mascotas de batalla. Su Ping generó rayos y aplastó a esas bestias salvajes. Esos relámpagos habían combinado la energía de las pruebas del cielo. También tenían una represión natural contra las bestias salvajes de 9º rango. Todas esas bestias fueron aplastadas como resultado. Incluso las bestias de 9º rango murieron en el acto. Los que estaban un poco alejados de la estampida tuvieron la suerte de sobrevivir. Su Ping era como un avión de combate que cruzaba el cielo, los rayos eran las bombas que desataba. Las bestias salvajes fueron derrotadas, ganando algo de tiempo para que las mascotas guerreras recuperaran el aliento. ¿Es un legendario guerrero mascota de batalla? No recuerdo haber visto a este hombre en esa reunión de antes de la guerra. Eso es aterrador. ¿Es eso lo que puede hacer un legendario guerrero mascota de batalla? Es asombroso. Creo que este legendario guerrero mascota de batalla es más intimidante que los demás. Ya habríamos ganado si los demás fueran como él. Los guerreros de mascotas de batalla miraron a Su Ping, que volaba por el cielo con admiración y respeto.
Incluso los guerreros de mascotas de batalla titulados eran insignificantes en una guerra como esa. Sin embargo, Su Ping había logrado convertirse en el hombre bajo los reflectores. Fue capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza. En otro tramo de la línea de defensa, los ruidos hicieron temblar el mundo. Todo había sido destrozado y nadie podía ver cómo había sido el lugar. Todos los edificios se habían derrumbado al suelo. Esa fue la sección más difícil contenida por la línea de defensa porque una gran cantidad de reyes bestias se habían reunido en ese punto. De pie a un lado de la línea de defensa había docenas de reyes bestias. Varios guerreros de mascotas de batalla estaban de pie al otro lado con sus mascotas de batalla. Ambos lados estaban desatando habilidades de rango legendario de varios tipos. Las habilidades de piedra hicieron retumbar el suelo y las habilidades relacionadas con las plantas crearon pantanos y enredaderas extrañas. Llovía fuego del cielo y las bolas de fuego se estrellaban. Se encontraron grupos de energía caótica en todas partes. La radiación emitida por la energía caótica fue suficiente para matar directamente a los guerreros de mascotas de batalla avanzados ordinarios. Algunos legendarios guerreros mascota de batalla habían oído de repente que alguien se acercaba. Luego vieron a un hombre que volaba rápidamente hacia la línea de defensa. El hombre había podido teletransportarse a través de las zonas más pacíficas. Generaba relámpagos y cuando volaba por áreas con una mayor cantidad de bestias salvajes. Explotar bestias salvajes con tal velocidad y frecuencia requería una gran reserva de energía. Los guerreros mascota de batalla legendarios comunes habrían agotado sus poderes astrales para entonces. Algunos reyes de las bestias habían tratado de detener a ese hombre, pero él los mataría de un solo golpe. ¿Quién es ese? ¿Teletransportación? ¿Es un guerrero del estado del vacío? Anuncios de Put Future. Ese no es Lornie. ¿Alguien más nos está ayudando? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla gritaron, mostrando abiertamente su alegría. Tendrían la oportunidad de ganar con la ayuda de un guerrero del estado del vacío. Él es asombroso. Creo que es mejor que Lornie. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se maravillaron por el hecho de que Su Ping pudo matar a los reyes bestias con un solo golpe. Nada podría frenarlo. Ni siquiera Lornie era capaz de eso. Las acciones del joven fueron limpias y ordenadas. Era como si no estuviera matando reyes de las bestias, sino bestias de noveno rango en su lugar. Rugido. Un rey bestia saltó de repente y mostró su ira. Era un dragón estallido estelar cubierto de escamas rojas, un rey de las bestias del estado del vacío. Los 5 legendarios guerreros mascotas de batalla y sus mascotas de batalla rey bestia temblaron después de escuchar el rugido. Su sangre se congeló y sus cerebros zumbaron. Hubo momentos en que los dragones incluso pudieron noquear a sus enemigos usando su rugido o matándolos directamente. Un rey bestia de nivel señor. Maldita sea. No puedo creer esto. El otro fue distraído por el ejecutor celestial, pero aún no ha regresado. Aguanten ahí, muchachos. Ese legendario guerrero mascota de batalla está llegando. Los 5 legendarios guerreros mascotas de batalla se apoderaron de un ataque de desesperación, pero la idea de que ese hombre desconocido llegara para ayudar aumentó su confianza. Lornie y Aven Executor no estaban allí, pero el recién llegado también estaba en el estado del vacío. Podrían hacer esto. Los 5 legendarios guerreros mascotas de batalla estaban desatando poderes astrales mientras usaban toda su fuerza. 2 de ellos tenían algunas preguntas en mente porque sentían que el hombre que les echaba una mano les resultaba algo familiar. ¿Dónde lo he visto? Mientras tanto, el Starburst Dragón había cargado hacia adelante, alejándose de su grupo. Las llamas que ardían alrededor de su cuerpo eran gloriosas. A pesar de que el dragón era más hábil en el combate cuerpo a cuerpo, no carecía de habilidades de ataque de largo alcance. Por supuesto, el rasgo más notable del dragón salvaje era su fuerte constitución, razón por la cual los dragones eran famosos. Los legendarios guerreros mascotas de batalla se pusieron pálidos cuando el dragón se movió hacia ellos. Cargar. Para. No podemos permitir que el dragón desgarre nuestra línea de defensa. Auge. Auge. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla probaron todas las habilidades que conocían para detener al dragón, usando campos de gravedad especiales o creando pantanos, por ejemplo. El suelo se derrumbó y apareció un pantano tan grande como un campo de fútbol. Aún así, el Starburst Dragón desapareció en el acto y reapareció justo enfrente de la línea de defensa. El dragón borró el cielo. Estaba mirando hacia abajo a una mascota de batalla del rey bestia desde una altura.
Esa mascota de batalla del rey de las bestias era un cocodrilo llameante que estaba alimentando ese campo de gravedad especial. La repentina aparición del dragón tomó al cocodrilo completamente desprevenido, congelándose en el acto. Capítulo 661. Un juego. Rugido. El dragón estallido de estrellas mostró sus dientes feroces y escupió saliva sucia por toda la tortuga ardiente. Aún así, Blazing Turtle no se atrevió a hacer un movimiento para evitarlo. El cocodrilo temblaba como si lo hubieran sorprendido haciendo algo malo. El dragón bajó los pies. Iba a pisotear a la tortuga ardiente hasta la muerte. El maestro de la tortuga ardiente estaba presenciando esto desde un lugar cercano. Se puso ansioso una vez que vio que su mascota de batalla había sido intimidada hasta el punto de que había olvidado cómo usar las habilidades de defensa. Instó a su mascota a hacer algo a través del vínculo de comunicación del contrato. Auge. La tortuga ardiente repentinamente retrajo sus extremidades en el momento en que el dragón estallido de estrellas pisoteó su cuerpo. Había un tono gris sobre su caparazón, grabado con líneas extrañas. Sin embargo, ese tono gris se interrumpió de inmediato. El suelo se derrumbó y un fuerte viento se puso en movimiento. Había un pozo de decenas de metros de profundidad después de que la ráfaga de viento pasó junto a ellos y el polvo se asentó. La tortuga ardiente yacía boca abajo dentro del hoyo. Sus 4 extremidades colgaban fuera de su caparazón y había un agujero en la sección del pecho. El borde del agujero estaba derretido y la sangre brotaba. La tortuga apenas respiraba. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla quedaron atónitos. Esa Blazing Turtle era la más fuerte en defensa entre todas sus mascotas de batalla, pero ni siquiera pudo resistir un golpe del Starburst Dragón. ¡Mierda! El maestro de la tortuga ardiente juró. Sus ojos enrojecieron, sabiendo que el golpe era fatal. La mayoría de los órganos internos de Blazing Turtle se habían derretido y sus 3 corazones estaban desgarrados. La tortuga ardiente sería declarada muerta a menos que apareciera un gran sanador y se encargara de la tortuga ardiente de inmediato. Entonces, esto es lo que puede hacer un dragón del estado del vacío. No puedo creer esto. No hay nada que podamos hacer. Maldita sea. Los otros 4 legendarios guerreros mascotas de batalla se pusieron pálidos. Sus propias mascotas ya habrían muerto si estuvieran en el lugar de la tortuga. El Starburst Dragón miró hacia arriba con una mirada fría y violenta a los legendarios guerreros mascotas de batalla. Pero entonces, algo distrajo al dragón cuando estaba a punto de atacarlos. Estallido. El dragón vio la imagen dorada de un puño que venía hacia él a través del espacio. El dragón Starburst entrecerró los ojos. Rugiendo, agitó sus patas hacia el puño entrante. Llegó un fuerte ruido. Las llamas de la garra del dragón se dispersaron y la bestia retrocedió, haciendo temblar el suelo. La imagen del puño dorado desapareció después de hacer contacto. Un hombre emergió del vacío durante ese momento de silencio. Se paró frente a los legendarios guerreros mascotas de batalla. ¿Teletransportarse a través de tal distancia? Los legendarios guerreros mascotas de batalla se sorprendieron por la repentina aparición del joven guerrero del estado del vacío. Anuncios de Put Future. 2 de los legendarios guerreros mascotas de batalla que pensaron que el hombre les resultaba familiar abrieron los ojos con asombro. Es él. El monstruo que había matado a un legendario guerrero mascota de batalla en el estado del vacío con un solo golpe. El Starburst Dragón atravesó a Supin con sus miradas furiosas y dudosas. La garra del dragón temblaba. Sabía perfectamente bien lo intimidante que había sido ese golpe. «Ustedes son los únicos aquí», dijo Supin. Los legendarios guerreros mascotas de batalla se sorprendieron al verlo actuar tan tranquilo y sereno frente a ese dragón. ¿Qué pasaría si el dragón se acercara sigilosamente a él? Podría terminar herido. Señor, el dragón da bastante miedo. «Podemos trabajar con usted», dijo el líder del equipo. Todos esos guerreros de mascotas de batalla estaban en el rango de Ocean State, pero el líder superó a los demás ya que estaba en la cima del rango. ¿Aterrador? Supin se dio la vuelta y miró al Starburst Dragón que lo estaba mirando. Él se rió. De hecho, el dragón estaba en el estado del vacío, pero su fuerza de combate era limitada. No podía luchar con los de un rango superior. El potencial del dragón no era mucho de lo que hablar. Basta de esa mirada. «Es hora de morir», anunció Supin con calma. Levantó la mano y juntó los dedos como una espada. Una voluta de oscuridad apareció en la punta de sus dedos, luego hizo un movimiento hacia adelante. Ese parecía ser un gesto bastante común, y no había rastro de energía detrás de él. Pero si uno mirara con cuidado, las yemas de los dedos de Supin en realidad estaban abriendo el espacio.
El Starburst dragón estaba a punto de atacar cuando de repente entrecerró los ojos. Al segundo siguiente, antes de poder hacer algo, la cabeza del dragón se movió. Cayó. El corte en su cuello era bastante limpio. La sangre brotó del corte cuando la cabeza cayó. Al principio solo había brotado una pequeña porción de sangre. Luego, como si se hubiera quitado algún obstáculo, la sangre empezó a brotar. Estallido. El cuerpo del dragón se derrumbó en el suelo, levantando nubes de polvo. El silencio prevaleció. Los legendarios guerreros mascotas de batalla abrieron los ojos tanto que casi se les salen los ojos. Eso estaba más allá de cualquier razón y lógica. Ese aterrador dragón del estado del vacío murió, así como así. La muerte llegó tan silenciosamente y no hubo lucha involucrada. Ni siquiera pudieron ver cómo lo había hecho Supin. ¿Qué acaba de pasar? 2 de los 5 guerreros mascota de batalla legendarios habían visto a Supin mientras estaban en la torre y sabían que había matado a un guerrero mascota de batalla legendario del mismo rango. Y, sin embargo, todavía no tenían palabras después de presenciar ese evento extraño y aterrador. Este dragón debería haber tenido un mejor potencial. Anuncios de Put Future. Supin negó con la cabeza mientras miraba el cadáver del dragón. Sin mirar atrás, les dijo a los legendarios guerreros mascotas de batalla que estaban detrás de él: vayan y ayuden en los otros lugares. Me ocuparé de los reyes bestias aquí. ¿Eh? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla todavía estaban procesando el significado de los comentarios de Supin. Lo siguiente que vieron fue cómo Supin se había teletransportado nuevamente, apareciendo justo en el centro del grupo de los reyes de las bestias. Sonido metálico. Sonido metálico. No todos los reyes bestias eran tan vulnerables. Desataron muchas habilidades de largo alcance después de detectar el acercamiento de Supin. Incluso un rey bestia habría sido despellejado vivo por tantas ráfagas de energía y explosiones. Sin embargo, Supin logró seguir teletransportándose. Al igual que un fantasma capaz de aparecer y desaparecer misteriosamente, Supin saltó por el campo mientras se enfrentaba a los reyes de las bestias. Golpearía a un rey bestia hasta la muerte y pisotearía a otro con el mismo resultado. Supin era como un lobo en medio de un rebaño de ovejas. Estaba acabando con los reyes bestias en un instante. Eso no fue una batalla para él. Era un juego. Los legendarios guerreros mascotas de batalla estaban estupefactos. ¿Es este un legendario guerrero mascota de batalla en el estado del vacío? No, debería estar en el estado destino. Sin embargo, aquellos en la torre que tenían un rango de estado del vacío generalmente ocupaban puestos gerenciales. Se dijo que, solo el maestro y un anciano misterioso que vivía recluido dentro de la torre estaban en el rango de estado destino. ¿Es Supin ese hombre que vive en reclusión? Los 2 guerreros legendarios que habían visto a Supin en la torre sabían que Supin no estaba en el estado destino. Los 2 entendieron por qué la torre no responsabilizó a Supin después de ver cómo Supin estaba matando a los reyes de las bestias. Ni siquiera el maestro de la torre había intervenido. Seguramente había aprendido de muchas fuentes que el joven estaba fuera de lo común y decidió no provocar a un hombre tan violento. La masacre de los reyes bestia atrajo la atención de la gente en otras áreas. Algunos corresponsales de guerra dirigieron su atención a los reyes bestias. Todos recibieron una desagradable sorpresa cuando vieron cómo los reyes bestias morían a un ritmo alarmante. El lado humano estaba en desventaja momentos antes, pero luego se cambiaron las tornas. ¿Quién fue el legendario guerrero mascota de batalla que mató a los reyes de las bestias sin parar? Algunos corresponsales de guerra hicieron zoom con sus cámaras mientras intentaban capturar el rostro de la legendaria mascota guerrera, pero los movimientos de Supin eran tan rápidos que lo hicieron imposible. Aún así, había momentos en que el hombre se detenía de vez en cuando. Algunos corresponsales de guerra habían podido obtener un primer plano. Era un joven distante con cabello oscuro y ojos oscuros. Ese primer plano se guardaría para siempre. Si los humanos tuvieran la oportunidad de mantener un futuro para sí mismos, esos primeros planos seguramente se incluirían en los libros de texto. Después de todo, un desastre de tal magnitud ciertamente se ganaría un lugar en la historia. Los reyes de las bestias están siendo derrotados. Oh, Dios mío, veo 8, no, 9 reyes de las bestias muertas. Míralo irse. Está loco. ¿Quién es ese legendario guerrero mascota de batalla? Está matando a esos reyes bestias como si estuviera cortando el césped. Así es como debería ser un legendario guerrero mascota de batalla. Los guerreros mascotas de batalla observaron el área donde estaban reunidos los reyes bestias. La desesperación finalmente abandonaba sus corazones.
Inspirados por lo que vieron, los guerreros mascotas de batalla apretaron los puños con emoción. Capítulo 662. Un hombre contra todos. Wosh. Wosh. Supin corrió entre la multitud de reyes bestias mientras estaba cubierta de huesos blancos. Matar a esos reyes de las bestias de Ocean State era como un juego de niños para él. Ya había sido capaz de luchar contra el rey celestial del otro mundo que estaba en el estado del destino cuando solo estaba en el séptimo rango mientras se fusionaba con el pequeño esqueleto. El rey celestial probablemente no había mostrado toda su fuerza en ese momento, pero Supin tenía la fuerza para matar a los que estaban en el estado del vacío en ese momento. Recientemente había llegado a la cima del noveno rango y había alcanzado el segundo nivel de Solar Bulwark. La comprensión de todas sus habilidades se había vuelto más profunda después de su experiencia en la estrella celestial. Lidiar con enemigos poderosos con el mínimo esfuerzo. Un humano matando reyes de bestias. Lidiar con el Starburst Dragón ya era una tarea fácil para él. Habría tenido que hacer un gran esfuerzo para matar a un guerrero mascota de batalla del estado del vacío en los viejos tiempos, y mucho menos a un dragón de un rango similar. ¿Cómo te atreves a dejar las cuevas profundas? Vete y púdrete en el infierno. Supin miró a los reyes bestias. Un día, les haría saber a las bestias que el mundo de los humanos estaba fuera de sus límites. A medida que Supin terminó con más y más reyes bestias, los que aún tenía que atacar ya estaban asustados. Una vez que mató al Starburst Dragón, los reyes bestias restantes ya habían desarrollado la necesidad de correr para salvar sus vidas. Supin siguió y siguió, hasta que los reyes de las bestias se dieron la vuelta y huyeron de inmediato. Los humanos vitoreaban mientras veían que esto sucedía. Las bestias eran las que vitoreaban momentos antes. Los humanos habían ido perdiendo terreno constantemente, apenas capaces de aguantar. Las bestias salvajes vieron a los humanos como los gatos vieron a los ratones. Pero entonces, todos experimentaron cómo incluso los reyes de las bestias extremadamente arrogantes también temblarían de miedo y terminarían corriendo por sus vidas. Lo sabía. Lo sabía. A lo lejos, Venerable Deblade estaba ayudando a los otros guerreros de mascotas de batalla a lidiar con las bestias de noveno rango. Sintió que le hervía la sangre de emoción al ver las valientes acciones de Supin. Siempre supo que Supin superaría sus expectativas. Ni siquiera un guerrero del estado del vacío actuaría tan valientemente como Supin. Todavía recordaba cómo había visitado la tienda de Supin con Yuan Tianchen. Resultó que este último casi se hizo matar por esa chica de cabello dorado en la tienda de Supin. Yuan Tianchen solo había sobrevivido porque había logrado teletransportarse. Supin era un enigma inescrutable para Venerable Deblade. La ciudad base de Longjiang debería ser el lugar más seguro del mundo. Lornie estaba cegado por su pequeña miopía, pensó Venerable Deblade. Si Lornie no se hubiera entrometido en el proceso, Longjiang habría sido parte de la línea de defensa Xinjin. En el momento en que Longjing fue atacado, la ciudad base de Longjiang habría enviado refuerzos. Incluso la chica increíblemente hermosa con cabello dorado en la tienda de Supin habría sido suficiente para manejar a todas las bestias salvajes. Habrían sufrido menos y mucha gente no habría tenido que morir. Venerable Deblade sintió una punzada en el corazón al mirar los edificios derrumbados y los cadáveres que las bestias salvajes pisoteaban. Decidió informar todo el asunto al maestro de la torre una vez que todo terminara. Ya no le importaba si los guerreros del estado del vacío guardarían rencor después. Auge. Auge. Los sonidos de las explosiones persistieron y el suelo tembló. Ningún rey de las bestias tenía una oportunidad. Supin les quitó la vida, uno por uno. Habilidades de defensa. Combate cuerpo a cuerpo. Habilidades de línea de sangre. Ninguna habilidad de ningún tipo funcionaría para resistir los golpes de Supin. Algunos reyes de las bestias intentaron luchar contra él, pero Supin aún logró perforar un agujero en sus cuerpos. Esa violencia fue un espectáculo impactante. Los reyes de las bestias fueron derrotados en menos de 3 minutos. Sí. El área con los reyes bestias fue la más difícil desde que comenzó el ataque. Estaba actualmente cubierto de cadáveres de bestias en cuestión de minutos. Algunos de los reyes bestias eran tan grandes como edificios y, sin embargo, yacían en el suelo como montañas de carne. Anuncios de Put Future. ¿Es ese el lugar? Creo que es un pasadizo subterráneo a las cuevas profundas. Supin se detuvo en el aire. Muchos cadáveres yacían desordenados alrededor de las estructuras rotas de acero y concreto. Los grandes cadáveres del rey bestia fueron testimonio de la ventaja de Supin, siendo un ser humano poderoso pero de menor tamaño. Los reyes bestias fueron atendidos.
Suping había notado otra área a cierta distancia donde se reunían los reyes bestias, pero no detectó la presencia de ningún legendario guerrero mascota de batalla. Esos reyes bestias se dirigían hacia él. Cerró los ojos y básicamente señaló las ubicaciones de esos reyes bestias usando su percepción. Dos remolinos aparecieron a su lado. Convocó a la pitón púrpura y al insecto del vacío. Suping también había entrenado a la pitón púrpura durante su estadía en la estrella celestial. La pitón púrpura se había vuelto bastante resistente al fuego. Básicamente podría volverse inmune al fuego si hubiera otra oportunidad de visitar la estrella celestial. La pitón púrpura sería capaz de resistir cualquier habilidad relacionada con el fuego por debajo del estado destino. Por supuesto, los reyes bestias apenas usaban habilidades de un solo tipo. Por lo general, mezclarían habilidades de fuego con rayos o fuerzas espaciales para aumentar su poder de destrucción y su índice de aciertos. Pero en términos generales, la pitón púrpura era lo suficientemente poderosa como para lidiar con los reyes de las bestias en el estado del océano. Además, la constitución de Purple Piton también estaba cambiando. Si bien su fuerza se mantuvo en la cima del sexto rango, su fuerza de combate estaba cerca del estado del océano. Adelante, haz lo que quieras con ellos, dijo Suping a las dos mascotas de batalla. El Purple Piton técnicamente estaría bien siempre y cuando los reyes de las bestias no los rodearan. En cuanto al error, era un ser alienígena que incluso molestaría a los dioses en el entierro del semidios. El insecto tenía un rasgo especial que le permitía consumir dioses muertos y excretar cristales divinos. Su cuerpo era capaz de refinar la energía. Suping había hecho experimentos. El insecto defecaba cosas extrañas cuando se comía a algunas bestias. Por supuesto, el insecto también descargaría caca regular. Greendy, un nombre que Suping le había dado al insecto, era bueno para disfrazarse y podía protegerse muy bien. Por lo tanto, Suping no se preocupó por los dos. Greendy y la pitón púrpura cargaron hacia las bestias salvajes con júbilo. Mientras tanto, Suping corrió hacia los reyes bestias que lo perseguían. 40.000 metros, 30.000 metros, 15.000 metros. Suping pronto fue recibido por muchos ataques de largo alcance. Los reyes bestias sintieron la presencia de Suping, lo que los enfureció aún más. Los espectadores comenzaron a ponerse nerviosos después de ver esa abrumadora propagación de huelgas. Esas habilidades fueron suficientes para destruir la mitad de la ciudad base de Longjing. Las habilidades fueron suficientes para arrasar instantáneamente una ciudad base de clase C. Los habitantes ni siquiera tendrían tiempo de reaccionar. Simplemente verían cómo se iluminaría el cielo antes de que el mundo llegara a su fin. Auge. Docenas de huelgas fueron destrozadas por Suping. Un lío de energía interrumpida quedó en el aire, rugiendo por todo el cielo. El vacío se estaba derrumbando. Se observaron grietas espaciales en la zona. Incluso un Ocean State Warrior terminaría aplastado por el aire turbulento dentro de esas grietas vacías. Hubo un remolino en el que el aire se había derrumbado. Esos reyes bestias sabían que Suping podía teletransportarse, por lo que estaban bloqueando el espacio circundante, lo que también lo hacía frágil para que un legendario guerrero mascota de batalla del estado del vacío no pudiera teletransportarse. Una vez que Suping intentó teletransportarse, podría ser absorbido por las turbulentas corrientes de aire en un nivel más profundo. Maldita sea. ¿Va a estar bien? Esos reyes bestias seguro que están intrigando. Están trabajando juntos. Sabía que esos reyes bestias tenían un plan. Están realmente organizados. Una vez que tomen el control de Longjing, tomarán el control de los otros sitios de base uno por uno y cambiarán a las otras líneas de defensa. Vamos a estar en un montón de problemas. Muchas personas estaban ansiosas. Algunos de los guerreros de mascotas de batalla titulados estaban preocupados. Los otros lugares seguramente se verían afectados una vez que perdieran esa ciudad base. Las otras dos líneas de defensa en el distrito subcontinente también serían destruidas. Para entonces, todo el distrito subcontinente caería. Uf. Un cono afilado apareció de repente de una bocanada de humo. El humo fue tirado hacia arriba y luego desgarrado. Una figura cubierta por una luz dorada salió corriendo del humo. Era una persona con un brillo dorado. Estaba completamente ileso. Los otros guerreros de mascotas de batalla en la distancia abrieron los ojos con incredulidad y emoción. Él lo hizo. Suping lo hizo. Había sobrevivido a ese bombardeo. Incluso los guerreros de mascotas de batalla de séptimo y octavo rango pudieron decir que Suping era mucho mejor que los reyes de las bestias. Anuncios de Put Future. Esperanza. Había esperanza para ellos. Miraron a Suping con nerviosismo y anticipación. Rugido.
Los reyes bestias bramaban furiosamente. Algunos reyes de las bestias estaban horrorizados por la apariencia del hombre. Este humano es el verdadero monstruo. Muchos reyes bestias estaban pensando en retirarse. Sin embargo, la flecha tenía que volar una vez colocada en la cuerda. Los reyes bestias todavía cargaron hacia Supin mientras lanzaban otra ronda de ataques. La primera ronda había fallado. Quizás la segunda ronda tendría éxito. Supin obviamente no planeaba quedarse quieto para enfrentarse a esos ataques. Caminó hacia adelante y se teletransportó a través de decenas de miles de metros. Ya podía ver claramente a los reyes bestias después de varias teletransportaciones. Supin fue bombardeado nuevamente. Levantó la mano y una imagen de puño dorado contrarrestó esos golpes. El espacio se onduló, dejando muchas grietas atrás. Supin salió de ese lío de energía turbulenta y pisoteó a un rey bestia justo enfrente de él. El rey de las bestias estaba corriendo. Podría producir un impacto lo suficientemente fuerte como para destruir una montaña. Sin embargo, Supin había pisoteado su cabeza abierta. La sangre brotó. Sin el control de su cerebro, la inercia llevó al rey bestia hacia adelante hasta que cayó al suelo. El cadáver empujó muchas rocas y cantos rodados, despejando toda un área. Supin desapareció en el acto y reapareció frente a otro rey bestia. Sacó una espada y cortó las muchas capas defensivas que protegían a ese rey bestia que estaba sangrando mucho en este momento. Comparado con los reyes de las bestias, Supin apenas era visible, pero estaba causando estragos dondequiera que iba. Los reyes bestias cayeron en desorden. Algunos de ellos no eran tan buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Las acciones rápidas y escurridizas de Supin hicieron que les fuera imposible reaccionar a tiempo, lo que resultó en que muchos de ellos terminaran mutilados o asesinados. Rugido. Antes de, un gigante que parecía un árbol estaba gritando. Su copa de árbol estaba hecha de carne y hueso y debajo había innumerables tentáculos. Había muchas trampas invisibles alrededor del rey bestia. Supin activaría las trampas si se teletransportara a donde estaba el rey de las bestias, lo que podría enviarlo a un área espacial turbulenta. Supin pudo decir que ese era su líder. Calmadamente preparó su espada y cortó el árbol a través de la distancia. Cortador de pecados. Infundió la espada con poderes astrales y los vórtices en sus células giraban como locos. Algunos reyes bestia intentaron interrumpir el rayo de luz de la espada antes de que alcanzara el árbol, pero el ataque fue lo suficientemente fuerte como para arrastrarlos. Las trampas espaciales alrededor del árbol fueron destruidas. El rayo de luz de la espada luego desapareció en el aire. Estallido. Un profundo corte apareció en el tronco del árbol. El borde del corte estaba adornado con llamas negras. Las raíces del rey de las bestias arbóreas se hundieron profundamente y estaban chupando algo como si hubiera sangre debajo. El corte estaba siendo curado. Sin embargo, las llamas oscuras quemaban la carne recién crecida y el corte se hacía más y más ancho. Salía sangre y pus. Sin dudarlo, Supin se topó con el grupo de reyes bestias. PFF. 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 Mataría o heriría a un rey bestia con cada ataque. Los reyes bestias estaban en desorden debido a la conmoción. Poco después, 7 u 8 reyes bestias habían dejado de respirar. A los más fuertes solo les quedaba un último aliento. Aparte de Supin, nadie más estaba haciendo un sonido. ¡Qué maravilloso! Un hombre contra todos esos reyes bestias, y estaba ganando. Lo más importante, Supin no confiaba en ninguna mascota de batalla. Se había fusionado con uno, pero ninguna otra mascota de batalla lo estaba ayudando. ¿Quién es este legendario guerrero mascota de batalla? Algunos guerreros de mascotas de batalla que no entendían el rango legendario estaban perplejos. La batalla de ese día les había hecho comprender que los legendarios guerreros de mascotas de batalla podían ser muy diferentes. No había duda de que Supin era uno de los mejores guerreros legendarios de mascotas de batalla. Por lo menos, era el más poderoso que jamás habían visto. Nadie sabía que Supin todavía estaba en el rango titulado. Incluso Venerable Deblade estaba convencido de que Supin había alcanzado el rango legendario. En cuanto al hecho de que sintió que Supin estaba en el rango titulado, todavía creía que Supin lo estaba enmascarando de alguna manera. La fuerza de combate fue la señal más directa. Los reyes bestias habían sido derrotados antes de que alguien volviera a sus sentidos. Los reyes bestias que habían escapado de las cuevas profundas estaban muertos o heridos. Supin no fue tras ellos. Primero, mató a los reyes bestias que acababa de herir, incluida la bestia del árbol en el estado del vacío. Supin terminó ese árbol con un segundo corte. Abrumador.
Su Ping era mucho más poderoso que esos reyes bestias. Eso fue un hecho. Su Ping ni siquiera sabía qué tan fuerte era su fuerza de combate. Solo tenía la sensación de que podría defenderse contra un ser de rango estelar. Después de todo, había combinado el corte con el poder de las reglas. Eso era algo que solo aquellos en Star Rank podían hacer.